Yo le puse así: ¿entiendes lo que lees? Esta es una pregunta que nos vamos a hacer en el medio y nos vamos a hacer al final también de esta pequeña reflexión que quiero compartir con ustedes. Pero antes de seguir, quisiera hacer un poco de historia con ustedes. Ustedes saben que la iglesia cristiana por siglos fue una única iglesia, la iglesia universal, y de ahí viene la palabra católico. Católico significa universal. Así que la iglesia cristiana era una sola hasta el siglo XVI. En el año 1517 aparece este personaje que vemos ahí con su gorrito, que es un monje, es un sacerdote católico que se llama Martín Lutero. Y él, al estudiar la Biblia, que esto es importante decirlo porque en todo este tiempo no es que la gente tenía Biblias en su casa, era algo muy caro, la gente no sabía, en su mayoría no sabía leer, por lo tanto no era que la gente tenía Biblias en su casa. Las Biblias estaban en las iglesias, en las grandes catedrales, y solamente los sacerdotes podían estudiar y leerlas en sus servicios. Entonces, él, como era un sacerdote católico, empezó a estudiar y empezó a darse cuenta que habían prácticas de la iglesia católica en ese momento, que él pertenecía a esa iglesia, que no estaban 100% de acuerdo o que diferían mucho de cosas que Dios decía. Esto él lo plasmó en una serie de tesis que se llama las 95 tesis, que él en realidad lo que tenía en mente no era crear lo que se creó después, que es literalmente dividir al mundo, porque esto fue lo que pasó, sino que él lo que pretendía con esto era que se dé un debate teológico dentro de la iglesia para decir, hay cosas acá que parece que la estamos haciendo mal, ¿por qué no lo discutimos un poquito más a fondo? Esa era la idea, dice él, que tenía al momento de formular estas 95 tesis. Reforma protestante. Y de ahí nace nuestra iglesia, la iglesia que nosotros conocemos hoy como iglesia evangélica, cristiana evangélica, a diferencia de la iglesia católica. O sea, nosotros salimos de ahí y fue por esa razón. Obviamente a Martín Lutero después lo persiguieron, lo excomulgaron de la iglesia. Y él basó estas 95 tesis en podríamos decir, 5 fundamentos que se les conocen hoy como las 5 solas. Las 5 solas de Lutero. Todas esas 95 tesis que él afirmó, él las resumió en 5 partes. Se llaman así, las 5 solas. La primera es, esto está escrito en latín, por supuesto, porque la iglesia en ese tiempo y hasta ahora todavía algunas liturgias las hacen en ese idioma, ¿cierto? El latín. Entonces, la sola escritura es la primera de las solas. ¿Y qué quiere decir esto, la sola escritura? Martín Lutero dice, nosotros deberíamos como cristianos tener como máxima autoridad ética, espiritual, a la Biblia. Solamente la Escritura. No hay ningún otro libro, no hay ninguna otra persona, no hay ningún otro grupo de personas que puedan tener esa autoridad. Debería tenerlo solamente la Escritura. Entonces quedó ahí, solo la Escritura. Solo la Escritura tiene la máxima autoridad para definir cuál va a ser nuestra conducta en la sociedad, cuál va a ser nuestra forma de proceder en nuestras liturgias religiosas, etc. Nosotros, se supone que nacimos de ahí. Entonces yo hago la pregunta hoy, esto es para responderse cada uno, ¿no? ¿Es solamente la Escritura mi única autoridad? ¿O yo defino las cosas que yo hago por lo que dicen en la tele, por las cosas que están de moda, por los libros que leo? ¿Cuál será? ¿Cuál será mi autoridad máxima en mi vida por la que yo rijo todo mi diario vivir, tanto en lo espiritual como en lo natural, en lo cotidiano? Está bueno para pensarlo, ¿no? La segunda sola de Martín Lutero decía solo la gracia. Martín Lutero se basa en este versículo que dice que por gracia sois salvos, y
Y él dice, entonces en ese tiempo la iglesia vendía indulgencias, ¿cierto? O sea, la gente tenía que pagar cierto dinero para que pueda entrar al cielo o para que los sacerdotes puedan hacer oraciones especiales y puedan ir al cielo o estar en un lugar mejor. Y estudiando la palabra de Dios, Martín Lutero dice, no, solo la gracia de Jesús, es decir, es algo gratis. Para nosotros la salvación no se consigue con nada que hagamos, ni tampoco con nada que digamos. ¿Sí? Tengámoslo presente, porque a veces parece que cuando hacemos una oración acá, ahí somos salvos, y no es cierto. Es solo la gracia, es decir, nada de lo que yo haga me da la salvación. La salvación es un regalo que Dios nos da. ¿Sí? Bueno, esa era la segunda sola de Martín Lutero. Sola fide o sola la fe. No hay ningún otro mecanismo por el cual nosotros podamos recibir la salvación que no sea la fe en Cristo Jesús. No hay nada que podamos hacer, no tenemos que ir a ningún lugar, no hay que ir de rodillas a tal lugar, no hay que hacer una manda o un... ¿Cómo le dicen acá? Cuando hacen así una promesa, un pacto o lo que quieran. Bueno, no hay que hacer nada de eso, es solo la fe en Cristo, decía Martín Lutero, estudiando la palabra de Dios. Solo Cristo era otra de sus solas, de las 5 solas. Solo el sacrificio de Jesús, solo Jesucristo es el camino al Padre. Todo esto, acuérdense que Martín Lutero lo está sacando del estudio de la palabra de Dios y se venía en contra de todo lo que se venía enseñando en su iglesia en ese momento. Solo Jesucristo, no hay otro camino, no hay ningún santo que haya existido antes ni que exista después que sea intermediario entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo. ¿Está bien? Y la última es, solo a Dios la gloria. Nosotros no le debemos nada a nadie, no tenemos que hacer las cosas por ningún otro motivo que no sea para que Él reciba toda la gloria y toda la honra y todo el reconocimiento y toda nuestra gratitud. Esas son las 5 solas de Martín Lutero, ¿sí? Como en resumen de todas las 95 tesis, que obviamente no las quise leer porque no terminábamos hoy, pero se resumen en esto, las 5 solas. ¿Está bien? Esa es la primera parte, entonces tengan eso en mente, sobre todo la primera que hablamos, solo la Escritura, solo la Escritura. Bien, yendo más atrás de esto que estuve hablando recién, que era del siglo XVII, cuando nace la iglesia la iglesia cristiana, ¿cuándo nace? Después que Jesús es crucificado, resucitó, sus apóstoles, los 12 apóstoles, empiezan a hablar de lo que Jesús había hecho, ¿cierto? Empiezan a predicar en los lugares donde estaban, la gente empieza a creer en este mensaje, o sea, todo lo que Dios hace siempre que nosotros vemos acá, ¿cierto? Comúnmente cuando escuchamos ciertos testimonios, bueno, eso Dios lo hizo siempre. Y lo hacía a través de los discípulos. La gente se empezó a juntar. Obviamente ellos no tenían una iglesia como nosotros, que tenían un lugar. De hecho eran perseguidos, pero se juntaban en las casas. Esto está en el libro de Hechos, ¿sí? Si ustedes quieren ver la historia de la iglesia, en el libro de Hechos, se llama Hechos de los Apóstoles ahora, pero originalmente ese libro se llama Hechos del Espíritu Santo. Y está más lindo porque en realidad el Espíritu Santo era el que hacía todas las cosas a través de las personas, ¿no? Así que, si usted lee ahí, se va a dar cuenta que, por ejemplo, las características que tenían estos grupos de personas, que ya se empezó a llamar iglesia, pero como digo, no tenían un lugar, no tenían un nombre específico. El único nombre que le habían puesto a modo de burla eran los cristianos. Cristianos, como decir pequeños cristos. Pequeños cristitos. Estos son como Jesuses chiquititos, ¿no? A modo de despectivo, como digo, de burla. Y ahí quedó el nombre de cristianos. Así que ese era el único nombre que tenían. Los cristianos se reunían en casas, pero tenían esta característica, miren. En primer lugar, tenían unidad. Dice que estaban todos juntos, en armonía y en unidad, pensando las mismas cosas, no que eran la misma persona, sino que estaban unidos en todo. Tenían también como otra característica que predicaban ellos la resurrección de Jesús. Todo esto, como les digo, está en el libro de Hechos, en los primeros capítulos. Predicaban la resurrección de Jesús. Los apóstoles decían, mira que nosotros estuvimos con Jesús.
Jesús hizo esto, Jesús dijo tal cosa, Jesús resucitó y estaban los testigos oculares de todos esos hechos que ellos hablaban, todavía vivos porque había pasado muy poco tiempo. Así que su mensaje era poderoso. Compartían todas las cosas también. Eran otra de las características que tenían esta iglesia naciente, ¿no? La iglesia cristiana. Hacían milagros, pero también eran perseguidos. Es decir, había gente que quería deshacer todo este movimiento. Acuérdense que Roma todavía era un imperio que estaba por sobre Israel, por lo tanto siempre el imperio romano tuvo miedo de estas reuniones de personas que en algún momento se podían llegar a sublevar, ¿no? Se podían llegar a rebelar. Entonces no querían eso y por eso siempre estaban tratando de desarmar todo este tipo de grupos. Bien, dentro de estas historias, cuando nace la iglesia, hay un relato en Hechos 6, que yo se los voy a leer más o menos rápido, ustedes también lo pueden ir viendo ahí. Les cuento antes el contexto. Los apóstoles con sus seguidores, la única cosa que hacían, digamos, hacia afuera, era darle pan, darle comida a la gente que lo necesitaba. En esos tiempos era muy común que haya muchas mujeres viudas y como ustedes saben, las viudas no podían trabajar. Por lo tanto, una mujer cuando quedaba viuda, si era relativamente joven, tenía la oportunidad de volver a casarse, pero si no, eran mujeres que quedaban a la deriva y la única opción que tenían era mendigar en la calle, que alguien les dé una moneda o algún alimento en la calle. Entonces los cristianos que hacían sus reuniones, como dije recién, tenían eso también como parte de su obligación. O sea, ellos sentían que aparte de predicar el Evangelio, también tenían que ayudar a la gente. Y ellos traían a las viudas, traían a los huérfanos, a los niños de la calle y lo traían a comer. Y estaban en esto y ocurre este hecho que ahora yo les voy a contar. Hechos capítulo 6, versículo 1 dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Esto es porque cuando se juntaban ellos, a veces se separaban un poquito y los griegos eran de otro país, pero aún así había gente de esa nacionalidad que venían en busca de alimento y en busca de ayuda y que se habían convertido también. Entonces dice, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Es decir, decían los griegos, a nosotros, a nuestra viuda, a nuestra gente, no le están dando comida como los demás. Le decían a los discípulos y a los que andaban ahí. Entonces los 12 discípulos convocaron a la multitud de los discípulos, o sea, a los demás, y le dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Se ve que ellos predicaban y a la vez servían, ¿cierto?, los alimentos. Dicen, no es justo que hagamos esto. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio. 7 varones de buen testimonio. Fíjense, la primera característica de buen testimonio. Lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra. Así que agradó la propuesta a la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Permenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Esos son los 7 que eligieron. Pero a mí me llamaba la atención que ¿para qué necesitan todas esas características, entre comillas, espirituales para servir una mesa, ¿cierto? Si servir una mesa, ¿qué se necesita para servir una mesa? Tener buena memoria. Por ahí si alguien te pide un vaso de agua, no olvidarte que te lo pidió cuando estás... ¿Qué más? Nada más, ¿no? No sé qué más se necesita para servir una mesa. Sin embargo, ellos buscan a unas personas especiales. Y yo quiero enfocarme, y acá va mi segunda parte, en una persona de este grupo que acabamos de leer. Eligen a 7 personas, ¿cierto?, que sean llenas del Espíritu Santo, que sean de buen testimonio,
y que tengan sabiduría también. Todas esas características para servir la mesa. Entonces, vamos a hablar de uno de estos amigos que aparece mencionado ahí, Felipe. Felipe, hay un Felipe también que es un apóstol de Jesús, pero no es este es otro, ¿sí? Y Felipe tiene buenas referencias, porque Felipe es confiable. Esta característica yo la saqué de otra versión de la Biblia, del lenguaje actual. Dice que Felipe era confiable, que Felipe hacía lo bueno, que Felipe era sabio, que tenía el poder del Espíritu Santo. Todas estas características las tenía Felipe junto con estos otros 7 hombres que eligieron para servir la mesa. Pero aparte de eso, Felipe tiene 2 características más que no la menciona la Biblia, pero para mí están implícitas en un pasaje que vamos a leer más adelante. Felipe aparece más adelante en Hechos capítulo 8. Esto que acabamos de leer era Hechos 6. En Hechos capítulo 8, en el versículo 26, fíjense lo que dice. Encontramos a nuestro amigo Felipe otra vez, haciendo de las suyas. Y acá yo resalté en azul algunos detalles que me parecieron interesantes de poder compartir con ustedes. Dice en Hechos 8:26, un ángel del Señor habló a Felipe. ¿Cómo? Felipe tenía todas estas características y era capo para servir las mesas, ¿no? Eso ya sabemos porque lo eligieron para eso. Pero acá hay otras de las características que tenía Felipe. ¿Cuál era? Que el ángel del Señor le podía hablar. Ahora, a nosotros nos podrá hablar cuando dice el ángel del Señor, podemos decir al Señor mismo, ¿no? ¿A nosotros nos hablará el Señor? ¿Qué dicen ustedes? ¿Nos podrá hablar el Señor a nosotros? Sí, ¿no? ¿Cuándo? No sabemos. Pero Dios nos puede hablar así como le hablaba a Felipe. Y le habló el ángel a Felipe y le dijo, levántate y ve al sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Fíjense en este detalle. El ángel que le habla no le da una ciudad ni una dirección específica a dónde ir. Le da un camino. Es raro, ¿no? Porque cuando tú quieres que alguien vaya a un lugar específico, lo mandas a ese lugar. Y no importa por dónde vaya. Pero acá hay un detalle interesante, que a mí lo que más me gusta es que Felipe escucha y el ángel le da esta dirección. Toma este camino que va hacia tal ciudad. Nada más. ¿Y qué hizo Felipe? Versículo 27. ¿Qué hizo Felipe? Se levantó. O sea, dentro de todas las características que vimos de Felipe, Felipe era obediente. Exactamente. Escuchaba la voz de Dios, no cuestionaba. Pero ¿cómo voy a ir si no sé a dónde me estás mandando? Quiero que vaya de camino por este camino, pero no sé cuándo tengo que parar. Si no me estás diciendo, ¿no? ¿Tengo que ir a ese camino? Bueno, voy. Y Felipe se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Es decir, Felipe va y en ese camino hay una persona muy especial. Etíope, en primer lugar, o sea, de la región de África, una persona de otra nacionalidad, de otros rasgos físicos, ¿cierto? Si era de África, seguramente era de piel oscura. Y aparte de eso, era una persona muy importante porque dice que cuidaba todos los tesoros de la reina de Etiopía. Es decir, una persona muy importante, completamente diferente tal vez a lo que Felipe era. Tenía otra nacionalidad, otra raza, tal vez otro estatus social. Y Jesús va a esa persona. O sea, Dios lo manda a esa persona. Así como nosotros también no somos judíos,
de sangre, y Dios ha mandado a alguien que nos traiga, ¿no?, la palabra, que nos comparta. Y este volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu le dijo a Felipe, que Felipe venía por ahí cerquita: acércate y júntate a ese carro. Se supone, porque la costumbre de ese tiempo era que se leía las Escrituras en voz alta. Entonces, el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías. Y le dijo: ¿pero tú entiendes lo que lees? ¿Se acuerdan que esa era la pregunta al principio? ¿Tú entiendes lo que lees? Felipe le dijo eso: ¿entiendes lo que lees? Y esta es la tercera característica que no aparece en la Biblia sobre Felipe, pero para mí está implícita. ¿Cuál es? Que Felipe conoce las Escrituras. Porque convengamos que Dios es sabio, ¿cierto? Dios, que es sabio, ¿iba a mandar a un ignorante en las Escrituras a predicarle a un etíope, una persona de otro país que hablaba otro idioma, de otra raza? No, ¿cierto? Dios mandó a una persona preparada, obvio. Entonces está implícito en este pasaje que Felipe era una persona que conocía las Escrituras. Y por eso se atreve a hacer esta pregunta: ¿tú entiendes lo que lees? Ahora yo pregunto: ¿tú entiendes lo que lees? Es cierto que la Biblia tiene cosas difíciles de entender y todos necesitamos todos los días estudiar. Porque la Biblia, como decíamos al principio cuando hablamos de esta diferencia que hay en la separación de la iglesia cristiana protestante de la iglesia católica, nosotros se supone que pusimos como una de las primeras cosas que solo la Escritura era nuestra máxima autoridad, ¿cierto? Es esto una de las grandes diferencias que nosotros tenemos con la iglesia, como se le dice, la iglesia tradicional. Pero sí es cierto que solo la Escritura es nuestra máxima autoridad ética, espiritual y moral. La pregunta es: ¿entiendo lo que leo? ¿Entiendes lo que lees? Acudiendo Felipe y le preguntó: ¿entiendes lo que lees? El etíope le dijo: ¿cómo voy a entender si alguno no me enseñare? El etíope leía las Escrituras de todas formas. No entendía, pero estaba leyendo, estaba buscando a Dios. De hecho, dice que había ido a Jerusalén a adorar. No conocía a Jesús, no conocía su palabra, pero aún así tenía la intención y la necesidad de encontrarse con Dios. Así que le rogó a Felipe que se suba al carro, que se subiese y se sentara con él. Y bueno, después sigue el relato más adelante que Felipe le empieza a explicar qué es lo que está leyendo Isaías y a qué se refiere. Si nosotros nos hacemos esta pregunta: ¿entiendo yo lo que leo? ¿Estoy entendiendo? Podemos tal vez encontrar algunas dificultades cuando escudriñamos o estudiamos la palabra de Dios, las Escrituras. ¿Cuáles son esas dificultades? Una dificultad que podemos encontrar es que era otra cultura, ¿no? Los relatos que están escritos en la Biblia pertenecen a otra cultura que nosotros no tenemos y que no conocemos. Por lo tanto, hay algunas cosas que se nos hacen difíciles de entender por eso. Y por eso es que es necesario que nosotros empecemos a buscar, tratar de entender por otros lados, entender el contexto, ¿sí? Otra dificultad que encontramos es la geografía. Nosotros, en este lugar donde estamos, donde hay, ¿cuánto de humedad? 100% de humedad, ¿cierto? Donde hay mucha vegetación en el norte de Argentina, prácticamente como el trópico, ¿no? Mucha vegetación y mucho calor. Y estamos hablando de una geografía completamente diferente, desértica, ¿cierto? Donde solamente hay algunos lagos, el mar muerto, los ríos, cosas medias extrañas que nosotros no conocemos. Eso hace difícil que nosotros a veces podamos situarnos
en algunas historias bíblicas para entenderlas. Otra cosa que nos dificulta también es el lenguaje. Pensemos nosotros que incluso hoy, en nuestros idiomas, los idiomas actuales, hay palabras que no hay en otro idioma. O sea, encierran conceptos, pero no hay una palabra que signifique exactamente lo mismo en otro idioma. Imaginémonos que esto está hablando de miles de años atrás. O sea, es difícil, ¿cierto? Son dificultades que nosotros tenemos a la hora de sentarnos con la palabra de Dios y poder leer para que podamos entender. Y la otra diferencia, hay muchas más por supuesto, pero otras dificultades que tenemos son que la Biblia es un conjunto de libros, ¿cierto? Eso todos lo sabemos. Son 66 libros puestos en un solo libro, pero esos libros tienen diferentes géneros literarios. Por ejemplo, el libro de los Salmos son libros de canciones. Entonces yo no puedo tomar literalmente cada frase de los Salmos porque hay cosas que son figuras literarias que corresponden a lo que uno usa en la música. ¿Sí se entiende? Cuando habla, por ejemplo, el que habita el abrigo del Altísimo, Salmo 91, morará bajo la sombra del Omnipotente. Tú dices, entonces Dios tiene un abrigo. No, Dios no tiene abrigo. Dios no tiene cuerpo porque es espíritu. Eso lo dice la Biblia también. Entonces, son esas cosas las que nos tienen que empezar a ayudar a comprender, que nosotros empecemos a estudiar la palabra de Dios en su complemento, una cosa con la otra. Géneros literarios como el Apocalipsis, por ejemplo, que son difíciles de entender. Hay otros géneros que son históricos, que eso sí, porque son historias y cuentan del principio hasta el final algo que sucedió realmente. Entonces, son diferentes géneros y nosotros tenemos que saber qué cosa estamos leyendo para poder entenderlo y decir, dice esto por tal cosa. ¿Sí? Acuérdense que estamos tratando de responder la pregunta, ¿entiendo lo que leo? Estas cosas son diferencias, son dificultades que a veces tenemos. Y hay 3 diferencias que hay que tener en cuenta cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios. Esto los teólogos lo nombran así. La revelación general le dicen a las cosas que Dios ha hecho en la naturaleza y que todo el mundo puede ver. Por ejemplo, cuando nosotros vemos, pensamos en el cuerpo humano, todo el mundo que piensa en el cuerpo humano, sobre todo los médicos que estudian el cuerpo, dice, wow, el cuerpo es una máquina perfecta. ¿Cómo pudo crearse algo así? La mayoría de ellos no creen, o muchos de ellos actualmente no creen que Dios lo haya creado. Piensan que es producto del azar, ¿no? De la suerte. Pero esa máquina perfecta te habla de que hay un diseño inteligente, de que alguien creó todo eso a la perfección para que funcione como funciona. Cuando tú vas y ves algunos paisajes que nunca habías visto, el pastor hace unos días nos contaba de unos paisajes espectaculares, ¿no? En el sur. Y tú miras todo eso y es imposible que no digas esto tiene que haberlo creado alguien. O sea, la creatividad que hay acá en poner este cerro con este lago, con este color y cambiando de color así y esta forma, esto no puede ser algo creado así nomás, de suerte. Esa es la revelación general. Todo el mundo la puede ver. La revelación de Dios. Después hablan de la revelación especial y es cuando Jesucristo se hace presente en nuestro corazón. Cuando nosotros entendemos, la mayoría de ustedes seguramente lo ha hecho, de decir yo necesito a Cristo en mi corazón, hay un Salvador, hay un Dios, yo sé que existe, yo lo siento en mi corazón, he visto su poder en mi vida, ha transformado mi vida, ha hecho milagros en mí, o puede hacerlos. Eventualmente, si todavía no lo he vivido, tengo la fe en que Dios puede hacer esas cosas. Esa es la revelación especial. No todo el mundo entiende eso, no todo el mundo lo puede vivir. Son solo las personas que han abierto su corazón a la salvación de Cristo y al mensaje, ¿cierto? De la salvación. Pero hay que hacer diferencia entre esas dos cosas y la revelación personal. Y yo acá les pido que me pongan atención. Porque a veces pasa mucho en nuestras iglesias que ponemos
la experiencia personal al mismo nivel de la revelación especial de Dios, a veces al mismo nivel de la Escritura. Y a veces peor aún, por sobre la Escritura. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando yo tengo una experiencia personal con Dios, puede ser eso, personal, puede ser para ti, pero no puedes pretender que eso que te pasa a ti sea una regla para todos los demás. Hay mucha gente que hace las cosas porque dice que sintió en su corazón hacer tal cosa. No, yo sentí de parte de Dios, yo sentí hacer esto. No, yo en mi corazón sentí, perfecto. Pero eso, yo puedo ir a la palabra de Dios, a las Escrituras y contrarrestarlo. ¿O prefiero dejar la Escritura de lado y decir, no, lo que yo siento, eso es lo que Dios quiere hacer? Yo me paro acá y digo, a ver, párense ustedes, siéntense, porque yo siento que Dios quiere hacer eso. O peor, les digo que hagan una cosa que no deberían hacer. Ahí es donde nosotros tenemos que decir, ¿qué tiene más autoridad? ¿La Escritura o mi experiencia personal? A Dios, Dios a nosotros a veces nos ha mandado a hacer cosas específicas, pero son para nosotros. Y no podemos pretender que todos los demás hagan exactamente lo mismo. La palabra dice que somos un cuerpo, ¿cierto? Y que ese cuerpo tiene diferentes miembros y esos miembros tienen diferentes funciones. Entonces, no podemos traer la experiencia personal, ponerlo en el mismo plano de importancia de la Escritura. ¿Está bien? Tenemos que tener esa diferencia, porque si no, nos podemos llevar grandes desilusiones, grandes dolores y peor aún, a veces terminamos haciendo daño a otras personas porque queremos imponerles cosas que para nosotros funcionaron, pero para otros no funcionan, porque son cosas personales. Y Dios es un Dios personal que trata con cada uno, siempre bajo el amparo de su palabra como la revelación más importante que tenemos y de donde tenemos que juzgar todas las demás cosas. ¿Es malo juzgar? No. Si juzgas con la palabra de Dios diciendo la palabra de Dios dice tal cosa, eso es lo que tienes que hacer. Y eso no tiene nada de malo. Bien, vamos a la última parte. Yo decía la parte práctica, ¿no? ¿Qué cosa nos puede ayudar a entender? ¿Se acuerdan de la pregunta, no? ¿Entiendo lo que leo? Bueno, ¿cómo puedo hacer para que me ayude a entender más lo que leo? ¿Qué es lo que puedo hacer? En primer lugar, lo que decimos siempre, orar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando nosotros oramos podemos pedirle a Dios que Él nos ayude a entender. La palabra dice que oremos y pidamos sabiduría y que Él, al que pide sabiduría, Él se la da. Ahora, ojo con esto, hay muchas personas que les gusta mucho la oración y está buenísimo. Les gusta mucho la oración, pero no les gusta mucho estudiar la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque la oración es, Padre, yo te pido que en nombre de Jesús, amén, chao. Yo le estoy hablando a Dios. La pregunta es, ¿cuándo yo escucho a Dios? ¿Cuándo tengo un momento de quietud y de paz para escuchar yo a Dios? Cuando oro, Dios me escucha. Pero ¿cuándo lo escuchamos a Él? No estoy diciendo que la oración no sirve. La oración es muy importante para el cristiano. Pero imagínate una relación de dos personas que uno dice, sí, estamos súper enamorados y tenemos una relación muy linda. Y viene alguien y le pregunta, ¿y qué te dice esa persona? No sé. Porque cada vez que nos juntamos hablo yo, y cuando termino de hablar me voy. Es ridículo, ¿no? No tiene sentido eso. Pero a veces nosotros vivimos nuestra vida cristiana así. Hablo, le digo a Dios todo lo que quiero decir, todas las cosas que tengo para sacarme, como cuando vamos al psicólogo. Pero ¿tenemos un momento de tranquilidad y de paz para escuchar a Dios? Es una de las características que más me gustaba de Felipe, que Felipe escucha la voz del ángel. Y no solo que lo escucha, lo obedece también, que es más difícil todavía. Porque una cosa es escuchar, pero la otra cosa es hacerle caso a lo que uno escucha. La única forma de escuchar la voz de Dios de una forma inequívoca es la palabra de Dios. Es cierto que hay otras personas que a veces me vienen a hablar de parte de Dios, es cierto. Dios puede usar a personas para que me hablen, por supuesto, pero siempre y cuando eso sea sin contradecir en nada a la Escritura. Y para eso yo tengo que entender lo que leo.
Para cuando alguien me venga a hablar, decir, este me está hablando cualquier cosa, este me está hablando de parte de Dios. Así que la primera cosa es orar. Eso me puede ayudar a entender más la palabra. Pedirle a Dios que me dé sabiduría y entendimiento y con ese corazón humilde enfrentarme a la palabra de Dios cuando necesitemos hacerlo. La otra cosa, acuérdense que estos son consejos bien prácticos. La segunda cosa es leer de forma ordenada. Es decir, cuando leamos, tratemos de hacerlo de una forma consecutiva. A veces nos cuesta entender la palabra porque agarramos un versículo de la palabra, un verso, y hacemos nuestra propia reflexión sobre eso, pero no tenemos en cuenta lo que venía diciendo antes, el contexto. Y así es muy peligroso. De hecho, la mayoría de las noticias falsas, los fake news que se conocen hoy, son creados así, ¿se han dado cuenta? De repente el discurso de algún político, de lo que sea, ¿no? Sale en la televisión, le cortan un pedacito y lo ponen como que dijo eso. Y tú dices, oh, mira lo que dijo, terrible lo que dijo. Pero después cuando vas a ver el video completo, el tipo estaba diciendo otra cosa. ¿Cierto? ¿Lo han visto? Bueno, ustedes no ven las noticias, está muy bien. Pero eso pasa. Y eso mismo puede pasar con nosotros también. Que tenemos que tener cuidado. No vaya a ser que nosotros estemos amoldando partecitas de la palabra de Dios para que diga lo que yo quiero que diga y no lo que dice. Porque a veces nos gusta eso también. Agarrar una partecita, darle toda la vuelta que yo quiero para que diga lo que yo quiero que diga. O para que yo diga, ah, ¿viste que tenía razón? Yo te dije, ¿viste? Pero eso no es la palabra de Dios a veces. Necesitamos entender el contexto y para eso necesitamos leer de forma ordenada, entendiendo lo que Dios quería decir, el propósito que Dios tenía en todo ese libro, en todo ese capítulo, ¿cierto? Para así no distorsionar. Tercera cosa, puede ser buscar algunas lecciones de la Biblia en unos lenguajes más actuales. Nosotros la que usamos siempre es una revisión de la Biblia que se hizo en 1960, o sea, ya bastantes años atrás. Hay palabras que no conocemos porque aparte están hechas en el español de España, digamos, y no las conocemos porque son antiguas y otras porque no es nuestro idioma natural. Pero hay versiones de la Biblia que han salido que tienen palabras más actuales y eso está buenísimo estudiarlo porque por ahí a veces nos hace entender cosas que antes no podíamos entenderlas porque eran raras para nosotros, ¿sí? Y el último punto es que podemos nosotros consultar algunas literaturas por fuera de la Biblia, pero que nos ayuden a entender. No sé, por ejemplo, mapas, ¿no? Cuando hablas de una zona geográfica, voy y busco el mapa. Ah, así que la ciudad de Tiro y Sidón estaban al norte de Jerusalén. Y esas cosas a veces nos ayudan a aclarar más los panoramas de lo que estamos leyendo. Diccionarios en griego, por ejemplo. ¿Griego por qué? Porque es un idioma en el que se escribió una parte de la Biblia, en hebreo. Todo ese tipo de cosas, de herramientas que aparte están en la mano, digamos, la tenemos, porque nos ponemos ahí en el buscador del teléfono y aparece. De hecho, las versiones de la Biblia, si uno se baja una aplicación, puedes cambiarla ahí mismo. Leer un pasaje en una versión y después cambiarla y en otra versión para entender más. O sea que tenemos un montón de herramientas hoy, más que nunca. En la historia de la humanidad nunca ha habido tanto acceso a la información como la que tenemos nosotros hoy. La pregunta es, ¿la estamos usando para lo bueno o la estamos usando para otra cosa? Porque queremos entender lo que leemos, porque se supone que es nuestra máxima autoridad, ¿cierto? Es lo que dirige cómo nos vamos a vivir en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestro vecindario, en nuestra escuela, en nuestro trabajo. Si no, ¿cómo vamos a saber? Tenemos que primero saber. Y para saber, tenemos que buscar la ayuda de Dios. Así que la pregunta es, ¿entiendes lo que lees?